Autoridades sanitarias guatemaltecas confirmaron el hallazgo del hongo Candida auris, que ataca a pacientes con sistemas inmunológicos débiles. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el hongo fue detectado a finales de diciembre pasado en un paciente de sexo masculino de 32 años que ingresó al Hospital Roosevelt de la capital guatemalteca con una infección en la tibia derecha. Sobre este tema le ampliaremos detalles en la emisión. Bueno, las puertas del fin de semana, pero tenemos que estar informados y por esa razón, junto a todo el equipo, estamos listos para llevarle la información más destacada de la jornada. Gracias por su sintonía y por estar con nosotros en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nueva masacre en el país. Desconocidos le quitan la vida a 3 niños y 2 adultos en el interior de una vivienda en Concepción Las Minas, Chiquimula. Ministerio Público confirma existencia de video que muestra el secuestro de la niña Sharon Figueroa Arriaza. La menor fue inhumada este día en Melchor de Mencos, Petén. Guatemala se encuentra en una alerta epidemiológica por el hallazgo del hongo Candida auris que ataca a pacientes con sistemas inmunológicos débiles. De abogados y notarios concluye recepción de expedientes de aspirantes a magistraturas en la Corte de Constitucionalidad, mientras organismo judicial cierra impugnaciones de postulantes. Impulsan corredores gastronómicos en Antigua Guatemala. Los espacios cuentan con todas las medidas de bioseguridad y buscan reactivar la economía y el turismo. Y en el deporte, el portero costarricense Keylor Nava regresa con el Paris Saint-Germain tras superar su lesión que lo alejó de las canchas por varios días. Candida auris es un hongo emergente, es decir, que es considerado como un hallazgo nuevo en su especie. Este es capaz de causar infecciones profundas en órganos y tejidos de pacientes con el sistema inmunológico debilitado. Se debe tomar en cuenta que los contagios por Candida auris se dan principalmente en ambientes hospitalarios. Puede causar candidemia, una infección severa en la sangre. El patógeno puede propagarse con especial rapidez en ambientes sanitarios y entre pacientes hospitalarios. El Laboratorio Nacional de Salud y el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública emitieron a finales de enero la alerta epidemiológica dirigida a laboratorios, hospitales públicos y privados y áreas de salud por el primer hallazgo de Candida auris en Guatemala. Candida auris es un hongo, una levadura emergente. Esto significa que es una especie de reciente descubrimiento, por así decirlo, como patógeno para el hombre. Bueno, ¿y a qué se enfrenta nuestro país con este hongo emergente? Para hablar del tema, contactamos a la infectóloga y epidemióloga Iris Casali, a quien agradecemos atender a Noticiero Guatevisión. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, doctora, y explicarnos un poco qué es este Candida auris y a qué se enfrenta el sistema hospitalario. Candida auris es un hongo que fue descrito desde 2009, pero que desde 2011 sabemos está en el resto del mundo. Empezó en Japón y ahora ya sabemos que se encuentra en los 6 continentes. Han habido ya algunos reportes de este hongo por aislamientos en únicos casos como en grupos de gente que se ha encontrado. En América Latina se ha descrito en Venezuela, en Panamá, en Colombia e incluso en México, y ahora en Guatemala también. Doctora, ¿qué estudios hay que realizarse para detectar la presencia de este hongo y qué medidas se deben tomar con el paciente o pacientes a quienes se les detecte el hongo? La Candida auris es un hongo que afortunadamente se encuentra principalmente
adentro de los hospitales, no es un hongo que vamos a encontrar afuera o en la comunidad. Se ha descrito principalmente en pacientes que están hospitalizados y que tienen varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que tengan una enfermedad que les baja sus defensas o que están inmunosupresos. Pacientes que tienen algún problema de tipo sanguíneo como cáncer, por ejemplo, que han sido trasplantados, e incluso también se ha descrito en pacientes que han tenido problemas con osteomielitis o infecciones de hueso crónico. Yo quiero hacer notar que este hongo es un hongo que tiene 3 riesgos. El primero es que es un hongo que ha causado enfermedades severas. Segundo, es un hongo que cuesta muchísimo identificar y que afortunadamente en Guatemala tenemos un sistema de control que en el Hospital Roosevelt se detectó el hongo y se mandó al Laboratorio Nacional, quienes hicieron la identificación final. Guatemala tiene el sistema y tiene los métodos para poderlo identificar. Doctora, este hallazgo ocurre en medio de la pandemia del COVID, como si fuera poco. ¿Se puede considerar una doble amenaza? Tener este hongo ha sido siempre un riesgo. De hecho, como decía antes, ya el CDC, Europa y varios lugares, OMS también, declararon que Candida auris era un hongo de riesgo, por lo que decía antes que puede producir enfermedades severas y porque es resistente a los múltiples medicamentos que hay para hongos. Entonces, eso lo hace un factor de riesgo importante ahora y desde antes. Encontrarla ahorita, por supuesto, es sumar un problema más a nuestras condiciones de salud. Quiero decir, sin embargo, que cuando se empiezan a tomar las medidas de detección temprana y de control del ambiente hospitalario, eso hace que haya menos posibilidades de que esto se siga propagando. Doctora, ¿hay algún protocolo que se haga conocer precisamente a los centros asistenciales, a los hospitales, para que puedan controlar un poco este hongo? Podemos dividirlo en 2. El primero es que tengamos la capacidad de diagnóstico. Ya el Laboratorio Nacional y a través del Ministerio de Salud sacaron un algoritmo para que estemos pendientes de que cuando aparezca algún hongo sugestivo de Candida auris puedan enviar estas muestras al Laboratorio Nacional y hacer la identificación final. Y el segundo es que es muy importante uno de los factores que podemos controlar. Es el uso de antimicrobianos. Guatemala tiene la ley de no seguir utilizando antibióticos de forma libre, que es una excelente forma de evitar las resistencias. Y la segunda, muy importante, es mantener el control y la limpieza y desinfección de los centros hospitalarios de forma continua y normada. Doctora, eso que usted menciona es muy importante porque aún así hay una cultura de automedicarse, sobre todo en el tema de antibióticos en nuestro país, que ahora se ha controlado precisamente con esta ley donde no se pueden comprar libremente, pero es bueno que la población lo sepa. Por lo que usted nos dice, doctora, podríamos decir que hay que estar atentos, más no alarmados. Sí, yo pienso que es importantísimo estar muy atentos, principalmente en los centros hospitalarios, donde atendemos a tanta gente que puede tener estos factores de riesgo, como digo, que tienen inmunosupresión, que han tenido antibióticos múltiples y que tienen enfermedades debilitantes. Pero también es de tomar en cuenta que nuestras redes hospitalarias se comuniquen unas entre otras en el momento en que hagamos algún traslado de un sitio a otro, principalmente si tenemos algún paciente con Candida auris. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctora Iris Casali, infectóloga y epidemióloga, por estar con nosotros y aclararnos este panorama. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Bueno, así las cosas, hay que enterarse, ya lo sabe, entonces atentos, pero sabiendo que hay capacidad de respuesta ante esta situación que se presenta, ya ve, no solo en Guatemala. Vamos ahora a cambiar de tema, porque se acerca el 14 de febrero, una fecha de abrazos, de mucho cariño. Sin embargo, este año la celebración por el Día de San Valentín tendrá que ser diferente por la pandemia del COVID-19. Febrero es un mes especial para todas las personas que buscan manifestar su cariño. Es un momento para conmemorar lazos importantes con la pareja, amigos e incluso con la familia. Este año tendrá que ser diferente debido a la crisis sanitaria a la que se enfrenta el país.
Aunque a la fecha en Guatemala se registran 166.283 casos de COVID-19, el Ministerio de Salud no considera imponer nuevas medidas para el 14 de febrero. Actualmente no se han considerado instalar nuevas medidas para la celebración del Día del Cariño. Hemos estado vigilando la cantidad de casos que se están reportando diariamente en función de ello y por el momento pues todo sigue bajo esa misma línea en cantidades que teníamos y que han venido bajando posteriormente a las festividades de fin de año. Aunque las medidas para evitar más contagios de COVID-19 no se han reforzado, es importante recordar que hay medidas que continúan vigentes, como el uso de mascarilla, distanciamiento social, control de aforo en los establecimientos, la ley seca de 9 de la noche a 6 de la mañana, entre otras. Lo que hemos estado trabajando con la población siempre es que cuiden mucho el cumplir con las medidas de protección que hemos estado comentando desde el principio de la emergencia, el adecuado uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, pero principalmente también el distanciamiento físico y evitar la aglomeración de personas o asistir a lugares donde hay demasiadas personas o donde se pueden formar aglomeraciones de personas. Las recomendaciones de las autoridades para el Día de San Valentín son cumplir las medidas ya establecidas. Además, recordaron que se pueden realizar denuncias si las personas se dan cuenta que alguien no cumple con los protocolos para evitar más contagios de COVID-19. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Bueno, el Ministerio de Salud reportó este viernes otros 751 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 166.283 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 34 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 6.057 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 152.920. Y finalmente, los casos activos estimados son de 7.306 y se efectuaron 6.347 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Así las cosas en este momento en relación precisamente al COVID-19, pero algo que surge al margen de esto, en medio de la conmemoración del Día del Cariño, médicos y personal del Parque de la Industria se sumaron a un reto mundial viral que busca generar empatía, pero también fuerza y ánimo en medio de la pandemia del coronavirus. En el video se puede observar a todos los que forman parte de este equipo en el hospital que está dedicado exclusivamente a la atención con pacientes con coronavirus, quienes incluso se han vestido de querubines o sostienen corazones en sus manos. La canción que empaqueta la coreografía es Jerusalema, una composición de la cantante sudafricana Noncevo. Y este es un desafío de baile que se originó en Angola y se ha convertido viral en redes sociales y al cual se han adherido varios equipos de trabajo de diferentes partes del mundo, como cuerpos policiales y equipos de pilotos y hasta médicos. Bueno, como lo han hecho acá en Guatemala, el equipo del Hospital del Parque de la Industria, cuya idea surgió por Edna Marroquín y el equipo de comunicación social de ese hospital, ubicado en la zona 9 capitalina. Quisimos reflejar ese amor y esa vocación que tenemos de servicio a nuestra población, de servicio a nuestros pacientes que lamentablemente son contagiados por COVID-19. Fuimos motivados por que esta canción ha dado la vuelta al mundo, dando esperanza y sobre todo combatiendo esa ansiedad, ese miedo que genera esta enfermedad por COVID. Realmente nuestro objetivo es mostrarle a la población que este es un equipo unido, un equipo con mucha fortaleza, un equipo con mucho amor, un equipo que tiene esos deseos de atender bien, esos deseos de atender con alegría a nuestros pacientes, de llevarles recuperación y de tener pues una esperanza en medio de tanta adversidad que este virus ha traído a nuestra población. Consternación por asesinato de una familia completa. El hecho ocurrió en Concepción Las Minas, Chiquimula. Este y otros temas los tendrá al volver de la pausa.
Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos con más información. 5 personas murieron, entre ellas 3 niños, durante un ataque este viernes en Aldea Liquidambar, Concepción Las Minas, Chiquimula, según confirmó el Ministerio Público. La Fiscalía Municipal de Esquipulas está en el lugar para procesar la escena del crimen. Una versión preliminar indica que los criminales atacaron a las víctimas con machetes. La Policía Nacional Civil llegó a la vivienda para asegurar el lugar del ataque a la espera de los agentes fiscales. El crimen ocurre en medio de la conmoción por la muerte de Sharon Figueroa Arriaza, una niña que fue secuestrada de su casa en Melchor de Mencos y asesinada posteriormente. La menor fue inhumada este 12 de febrero en medio de demandas de justicia. Hasta ahora solo hay una persona detenida, mas no vinculada al crimen. Bueno, y estos son los eventos que conmocionan a Guatemala realmente, y cómo no, pero habrán más detalles sobre esta masacre en Concepción de las Minas. Vamos a hacer un contacto en este momento con el periodista Ángel Estuardo Zun, quien ha dado cobertura al incidente. Ángel Estuardo, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a toda la amable teleaudiencia de Canal Guatevisión. Pues queremos informarles al respecto de la tragedia que sucedió en Aldea Liquidambar, Concepción Las Minas, donde 5 personas fallecieron brutalmente a causa de un arma blanca. Padres e hijos son las víctimas. Al mediodía de este viernes se llena de sangre la Aldea Liquidambar con esta triste y enorme tragedia que enluta tanto a Concepción Las Minas como a el territorio guatemalteco. Realmente impresionante lo que hemos reportado sobre esta situación. ¿Has conocido tal vez información sobre las pesquisas que se están haciendo, las investigaciones? ¿Ya hay alguna idea a dónde pueden apuntar? Exactamente. Peritos del Ministerio Público lograron recabar evidencia. Asimismo, también se realizaron diferentes hipótesis que lograron dar, pues presuntamente, con la captura de una persona responsable, quien se acercó a uno de los centros de salud para poder ser atendido y que le brindaran los primeros auxilios, ya que esta persona pues presentaba heridas de arma blanca también en la mano, y es como se lograron dar pues las primeras pesquisas, ya que esta persona resulta ser también vecino de los ahora fallecidos. Es impresionante, y generalmente hay personas cercanas involucradas en estos hechos. ¿Se sabe el motivo de la agresión o se conoce algo sobre esto? Pues lo que informaban los familiares, asimismo también personas que se encontraban en el sector, pues que estas personas actualmente también habían tentado contra la vida de una mujer años atrás, del ahora fallecido. Así como este hecho sucedió, y una versión que nos comentó la hija del ahora fallecido fue que una semana antes había tenido una pequeña riña con el vecino y pues lo había amenazado de muerte. Asimismo se había realizado también lo que era una denuncia para poderle dar seguimiento a esto, pero el caso había quedado nada más en documentos. Luego, pues, sucedió esta enorme tragedia en horas del mediodía. Sin duda alguna, una enorme tragedia. Muchísimas gracias, Ángel Estuardo Zun, por estar con nosotros esta noche e informarnos estos nuevos detalles alrededor de esta masacre. Gracias por tu reporte. Bueno, y nosotros vamos a continuar porque entre lágrimas y repudio, familiares y vecinos le dieron el último adiós a la pequeña Sharon Figueroa, de 8 años, quien fue localizada sin vida luego de que desapareciera mientras jugaba con su bicicleta en Melchor de Mencos, Petén. Con globos blancos y rosados, los asistentes al sepelio despidieron a Sharon y también pidieron justicia por este crimen que ha causado conmoción, pues según el INASIF, la niña murió por asfixia, por estrangulación y además tenía golpes en el rostro y manos. En el recorrido, el cortejo fúnebre se detuvo para una misa de cuerpo presente en la iglesia católica local, donde también la acompañaron sus compañeros de estudio. Al entrar a la iglesia, los menores soltaron los globos en memoria de su amiga Sharon, a quien dicen siempre llevarán en sus corazones.
Y el Ministerio Público analiza una grabación de un sistema de videovigilancia en el que se observa por algunos minutos el secuestro de Sharon Figueroa, de 8 años, en Melchor de Mencos, Petén, el martes pasado. La investigación continúa, la población pide justicia y hoy, como ya le hemos informado, fue inhumada la niña. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público confiscó una grabación de un sistema de videovigilancia de una vía pública de Melchor de Mencos en Petén, en la que se observa cuando llevan raptada a Sharon Figueroa Arriaza, de 8 años. La menor desapareció el martes último y el miércoles por la noche fue encontrada muerta. La grabación está siendo analizada por los fiscales y han determinado que son 2 mujeres, una de ellas jóvenes, y un hombre los que raptan a la niña. La Policía Nacional Civil además ha detenido a Sonia Esperanza González Cho, quien estaría implicada en el crimen de la menor. Los investigadores no descartan que González Cho sea una de las mujeres que aparece en el video que se estudia. El jueves último, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que Sharon murió debido a asfixia por estrangulamiento. El jueves por la noche, decenas de mujeres manifestaron en el centro de Melchor de Mencos y pidieron justicia por este caso. Con carteles y velas caminaron en el centro del municipio exponiendo su indignación por el crimen. Las autoridades locales también han expuesto que hay carencias por cobertura policial y piden a más agentes de la Policía Nacional Civil en esa área. Los fiscales continúan recabando indicios y esperan determinar la participación de personas en el crimen y la causa. Este viernes, en un cementerio de ese municipio, fue inhumada la menor. Familiares y amigos la despidieron en las vías públicas. Reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó este día en la inauguración del Instituto Tecnológico de la cabecera municipal de San Pedro Ayampuc. Al finalizar el evento, dedicó unos minutos para conversar con los periodistas y entre sus declaraciones manifestó su postura acerca del uso de la inyección letal. Escuchemos lo que dijo. No me temblaría la mano ante un caso como el de ayer, en firmar la inyección letal de un asesino, de una niña de 8 años, que además de ser una brillante estudiante, tenía todo un futuro y representa la niñez de un país. Así que a mí que me disculpen quienes hoy salen defendiendo los derechos humanos. Yo defiendo el derecho de la vida de Sharon, que fue quitado, y esa vida que fue quitada por ese asesino, que tenemos que encontrar, debería de ser quitada también, para mandar un mensaje claro que en Guatemala vamos a hacer todo por defender a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Mire, la madre de una niña de 13 años fue detenida por las fuerzas de seguridad en Joyabaj, Quiché, después de que se constatara que mantenía a la menor encadenada para que no se saliera de su casa. La menor fue rescatada por la PGN. Tras una denuncia anónima que recibió la Policía Nacional Civil de Joyabaj, Quiché, las autoridades lograron rescatar a una niña de 13 años que permanecía encadenada en su vivienda, ubicada en el barrio La Libertad de ese municipio. Por ese hecho se detuvo a la progenitora de la niña. Ingresaron al inmueble y establecieron que efectivamente la adolescente estaba encadenada de los pies. Entonces el procedimiento fue de que se recuperó a la adolescente, fue ingresada al hospital de Joyabaj y a la responsable, que es la progenitora del maltrato contra menores, fue puesta a disposición del juzgado correspondiente. Las autoridades del Hospital Distrital de Joyabaj señalaron que la niña está en buenas condiciones físicas y esperaban la evaluación psicológica del INASIF. Lesiones evidentes en sí no se le encontraron, pero también hay que evaluar la parte emocional por las condiciones en que la niña se encontraba en su vivienda. La madre de la niña argumentó que la menor se salía a la calle sin permiso y no aparecía por días, por lo que decidió encadenarla. Usted salió a la calle, se va al 7, por una muchacha, saber dónde, se va por 5 días, se va 10 días. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Luego del incendio en el vertedero de AMSA reingresan camiones recolectores, pero con una tarea que se extenderá por varias semanas. El informe en breve.
¿Qué nos depara el clima en este fin de semana? Pamela Valdés tiene la información. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos rápidamente y de lleno con la información y como pueden observar en pantalla, esperamos condiciones principales de mayormente soleado durante el día y en la mayor parte también del territorio nacional, como pueden observar. Y a continuación le compartimos el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, y las condiciones de principalmente soleado continuarán para el fin de semana, como pueden observar. Y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 26 y 28 grados centígrados. Para el lunes, el inicio de una semana más, tendremos condiciones variadas, principalmente llovistas, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:29 de la mañana y se ocultará a las 6:03 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Y continuamos con más porque un incendio de grandes proporciones se registró esta tarde dentro de una vivienda que funcionaba como bodega de piñatería frente al Parque Colón. Según los bomberos voluntarios y municipales que sofocaron el incendio, se utilizaron al menos 25,000 galones de agua. Además, 2 personas fueron trasladadas con intoxicación a consecuencia del humo. En el lugar, al menos 11 locales llenos de piñatas y dulces se consumieron en su totalidad. Según socorristas, el incendio pudo producirse en una cocina que estaba dentro del lugar. Bueno, siempre hablando de incendios, el basurero de AMSA, que la última semana estuvo envuelto en llamas casi en su totalidad, volvió a habilitar sus puertas este viernes a los recolectores que llevaban basura acumulada de una semana ya en estado de descomposición. Decenas de camiones con desechos comenzaron a ingresar este viernes 12 de febrero al vertedero de AMSA, luego de que las autoridades permitieran su funcionamiento al haber sofocado el incendio que duró más de mes y medio, pero que en los últimos 6 días afectó a colonias aledañas y varios municipios. Este incendio dejó en jaque a 34 municipios que no tienen ningún basurero alterno, y aunque ya abrió sus puertas, los recolectores afirman que les tomará más de 15 días deshacerse de la acumulación de basura. Realmente es muy difícil. La otra semana indicaron que van a tener horario de 7 a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y por 4 días, cuestión que para nosotros es muy difícil porque para Navidad, que solo descansamos Navidad y Año Nuevo, 25 y 1 de enero, 25 de diciembre y 1 de enero, nos tardamos un aproximado de 15 días para recolectar esos desechos. Imagínense ahora que tenemos una semana prácticamente de no recolectar porque esa es basura del día lunes, ¿verdad? Entonces sí es muy difícil. El gobernador departamental de Guatemala, Carlos Varillas, también refirió que a corto plazo se estará trabajando en un tratamiento específico con material selecto para ir aplanando las plataformas que se habían dañado por el fuego, mientras que a mediano plazo buscarán trabajar para mejorar la manera en la que le dan al vertedero un final técnico apropiado, algo que pudiese estar ocurriendo en al menos 2 años. Además, señalan que están tratando de encontrar otro lugar para la creación de un nuevo vertedero. Sin embargo, hasta este momento aún no se cuentan con los detalles de esto. La CONRED también ha recomendado al Ministerio de Ambiente, Salud, AMSA, municipalidades y al INSIBUME tomar acciones necesarias de acuerdo a su competencia para proteger la vida y salud de la población, además de preservar el medio ambiente, ya que existe el peligro por los gases y líquidos que generan los desechos sólidos, que ponen en riesgo la vida y salud de los habitantes, pero también el medio ambiente y manto freático. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Continuamos y cambiamos completamente el tema. Carmen María Vega fue adoptada en Francia con 9 meses. Años después, cuando viajó a Guatemala, su país de origen, en busca de su madre biológica, descubrió que en realidad fue una niña robada y no abandonada, como siempre había creído. Carmen María Vega se dedica a la música y el cine. Tenía apenas 9 meses cuando llegó a Francia, donde fue adoptada. Años después descubrió que fue una niña robada y no abandonada como siempre había creído. Sus padres adoptivos, un amoroso matrimonio de León, tampoco lo sabían.
La asociación belga que medió la adopción, Hacer Puente, les había dicho que la madre biológica de Carmen era una activista en Guatemala. Fue cuando tenía 15 años cuando realmente comencé a preguntarme quién era esta madre que nos habían dicho que era activista. Para mí fue una fantasía un poco loca lo de esta madre que luchaba contra la dictadura. Era una fantasía formidable y al mismo tiempo estaba enojada con ella por abandonarme. Con los años, Carmen quiso conocer más sobre su origen y emprendió un viaje a Guatemala. Tenía solo un documento con su fecha y lugar de nacimiento y el nombre de su madre biológica. Un periplo que relató en un libro publicado en Francia poco antes del inicio de la pandemia. En Guatemala encontró a su abuelo materno, quien le reveló la verdadera historia. Su madre biológica no era una activista, sino una mujer pobre que necesitaba que le cuidaran a su hija para poder trabajar. Pero fue engañada y le robaron a su niña. Carmen María también descubrió que su madre biológica, Alba, vive en Bélgica. Mi padre nos abandonó. Ella se encontró sola con 2 hijos y no podía trabajar, porque para trabajar tienes que poder pagar a una niñera, y para pagarla necesitas dinero. Entonces es un círculo vicioso. Y en ese momento fue a ver a unas hermanas que le aconsejaron que fuera a conocer a una tal Ofelia de Gamas, que ayudaba a madres solteras necesitadas. Y de hecho esta Ofelia de Gamas era una contrabandista, era una traficante, desmoronaba a las mujeres necesitadas y les lavaba el cerebro. Para sus padres adoptivos, el hallazgo fue un cataclismo. Querían una familia y descubrieron que habían roto una. A su regreso a Europa, Carmen María entró en contacto con Alba. En realidad no es tan simple, porque ella esperaba un bebé que había estado esperando durante mucho tiempo. Ni siquiera esperaba que yo viniera a tocar a su puerta. Pero en ese momento comprendí, por el exceso de amor que me dio, que esto no fue un abandono consciente. En un futuro, la cantante espera hacer un nuevo viaje en busca de su padre. Mientras, junto a otros guatemaltecos, presentó una denuncia en Bélgica contra la asociación Hacer Puente, un eslabón de la cadena de niños robados. Nos dimos cuenta de que en todo este tráfico de niños en concreto hubo más de 8.000 robos. Entonces es banal, soy un pequeño eslabón en la cadena de todos estos niños que han sido robados y vendidos. Y hay que entender que los padres adoptivos no lo sabían. Durante la Guerra Civil en Guatemala entre 1960 y 1996, miles de niños fueron separados de sus padres mediante robos, compras o engaños. Luego eran enviados al exterior, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU para ayudar a combatir la corrupción. Según datos oficiales, hasta 2008, cuando entró en vigor una nueva ley, las adopciones eran un negocio que generaba en Guatemala unos $250 millones al año, producto de unas 5.000 adopciones ilegales anuales. Vamos a una nueva pausa, pero al volver, Colegio de Abogados cierra recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mire, 17 profesionales se han postulado para magistraturas titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este viernes a mediodía terminó la recepción de los expedientes. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala terminó de recibir los expedientes de los postulantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Fueron 17 profesionales los que entregaron su perfil, 10 aspiran a la magistratura titular y 7 a la suplente. Los postulantes a la magistratura titular son Walter Vázquez Gómez, Néstor Vázquez Pimentel, Eduardo René Mayora, Luis Alexis Calderón Maldonado, Francisco Rivas, Luis Fernando Ruiz, Estuardo Galvez, José Luis Mendía Hernández, Eric Castillo López, Roaldo Isaía Chávez, y los suplentes son Luis Enrique Rossi, Claudia Paniagua, Patricia Gámez, Jorge Augusto Menéndez, Saúl Centeno, Mario Antonio Guerra y César Augusto López López. Reportó Edwin Pitán.
Y hoy concluyó el periodo para presentar objeciones a candidatos a magistrados en representación del organismo judicial. Además, se presentaron tachas a los postulantes por el Consejo Superior Universitario. Este viernes concluyó la recepción de impugnaciones para los 17 aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad en representación del organismo judicial. Según los registros, 4 de 17 postulantes a magistrados recibieron tachas. Las postulaciones impugnadas son de Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. Ambos buscan la reelección ante el Tribunal Constitucional, además de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Jorge Rolando Rosales Mirón. La Fundación Mirna Mag, la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, Alianzas por las Reformas fueron algunas de las organizaciones que presentaron las tachas. En el proceso de elección de magistrado que efectúa el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se presentaron objeciones en contra de los postulantes Juan Carlos Godínez y Omar Barrios. Estas tachas las presentaron algunos ciudadanos y diputados del Congreso de la República, reportó Edwin Pitán. Y más noticias, la Procuraduría de los Derechos Humanos informó este viernes que la Corte de Constitucionalidad falló a su favor y dejó sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Por lo tanto, se le ordena a esta institución que continúe las diligencias para contar con el equipo y materia prima para la impresión de los documentos personales de identificación que no ha entregado de acuerdo con la resolución emitida por la CC. El caso se originó en 2018 cuando trascendió que había más de 400,000 documentos pendientes de entrega. La PDH señaló que con ellos se vulneran los derechos de identidad, salud, trabajo y justicia de los afectados. Impulsan visita a Antigua Guatemala y uno de los atractivos son los corredores gastronómicos. Más en breve. El Instituto Guatemalteco de Turismo, con el fin de promover el turismo responsable, informó que cada mes del 2021 difundirá información de 1 o 3 departamentos para que los guatemaltecos conozcan los destinos y lo que pueden hacer y encontrar en cada uno, incentivando así las visitas durante el año. Esto se hace con el objetivo de que los guatemaltecos visiten lugares turísticos de los 22 departamentos y apoyar al sector que se ha visto tan afectado por la crisis de la pandemia. En febrero se estará promocionando Totonicapán y Sololá. Mire, Antigua Guatemala es uno de los sitios turísticos más visitados del país y sin duda también uno de los más afectados por la pandemia. Actualmente los comercios junto con la municipalidad están poniendo en marcha estrategias para recuperarse. Una de ellas son los corredores gastronómicos. Para el sector de hoteles y restaurantes, sin duda el 2020 no fue un buen año. Las ventas cayeron, tuvieron que cambiar su modelo de negocio de un día para otro y algunos tuvieron que cerrar. Para los que han logrado llegar hasta acá, los protocolos de bioseguridad y las estrategias para seguir operando e iniciar el proceso de recuperación se han vuelto fundamentales. Comercios de Antigua Guatemala y la municipalidad se propusieron crear una guía de trabajo creando diferentes clústeres para incrementar el turismo en el lugar. El objetivo primario era no solo encontrar una ruta y una manera de comunicarnos como destino, sino básicamente poder tener unos protocolos de bioseguridad que nos permitieran como objetivo, cosa que se logró, poder tener el sello de destino seguro que otorga la WTTC. Esto lo tuvimos ya en diciembre del año pasado y eso nos reconoce a nivel mundial como un destino seguro. Una de las estrategias es el corredor gastronómico, un espacio donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía de Antigua al aire libre en la calle del Arco. Son alrededor de 30 restaurantes que van a estar con su servicio al aire libre en las calles. Adicional a esto, pues nos hemos comprometido a también dar espacios pagados por nosotros mismos, por los restaurantes y los empresarios,
para los artistas. Entonces vamos a tener un programa bastante lindo, cultural, dinámico. Además, se tendrá la feria artesanal donde participan más de 40 artesanos de Antigua. La municipalidad espera que el fin de semana lleguen más de 20,000 turistas nacionales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Tenemos noticias del mundo. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos publicaron este viernes un documento en el que... Siempre en Estados Unidos, la defensa del exmandatario de ese país, Donald Trump, cerró este viernes su alegato en el juicio político en su contra, en la que pidieron al Senado que rechace la acusación hecha por los demócratas por ser una venganza política e inconstitucional. La defensa de Donald Trump devolvió el golpe a la fiscalía en el cuarto día de juicio político contra el exmandatario estadounidense. Los abogados presentaron el viernes un video de políticos demócratas usando la palabra lucha, tras la insistencia durante esta semana en el llamado del expresidente republicano a luchar como el demonio. Según la parte acusadora, la frase pronunciada durante un mitin cerca de la Casa Blanca es parte de una incitación a la insurrección del mandatario, que derivó en la toma del Capitolio y la muerte de 5 personas el 6 de enero. El video de más de 10 minutos mostró cientos de fragmentos de discursos de políticos demócratas, incluyendo al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris durante su campaña, y otros referentes a las multitudinarias protestas del movimiento Black Lives Matter contra la brutalidad policial. Por favor, paren la hipocresía. ¿Bajaron el tono de la retórica el verano pasado cuando todo esto estaba sucediendo? ¿Condenaron a los alborotadores o acompañaron a Nancy Pelosi que dijo: la gente va a hacer lo que va a hacer? Los abogados de Trump sostienen que su discurso fue retórico y que no se le puede responsabilizar de los desmanes de sus seguidores. Insistieron también en que el Senado debe absolver a Donald Trump y argumentaron que el verdadero objetivo de los demócratas es tomar venganza y anular el movimiento populista de derecha. Este juicio político está completamente divorciado de los hechos, las pruebas y los intereses del pueblo estadounidense. El Senado debe votar rápida y decisivamente para rechazarlo. Los abogados de Trump concluyeron sus argumentos después de solo 3 horas, a pesar de que contaban con 16 para presentar su caso. El juicio ahora pasará a la etapa de las preguntas de los senadores que ofician de jurados en el proceso. El veredicto podría darse a conocer el fin de semana, pero es poco probable que 17 republicanos se sumen a los 50 demócratas en el Senado para alcanzar la necesaria mayoría de 2/3 para condenar al exmandatario. En otras cosas, la Agencia Espacial China divulgó imágenes de una sonda sobrevolando Marte, 2 días después de haber logrado colocarla en órbita alrededor del planeta rojo. Primeras imágenes de la sonda china Tianwen-1 sobrevolando Marte. En el video divulgado por la cadena pública CCTV se pueden ver cráteres blancos en la superficie del planeta rojo. Las imágenes fueron difundidas 2 días después de que China lograra colocar la sonda en órbita alrededor de Marte. Tianwen-1 fue lanzada el 23 de julio de 2020 desde el sur de China. Está integrada por un orbitador, un módulo de descenso y un robot teleguiado. Los chinos esperan lograr en este primer intento propio todo lo que Estados Unidos ha logrado en varias misiones a Marte desde la década del 60. El objetivo del programa espacial chino es establecer una estación espacial habitada en 2022 y enviar un astronauta a la Luna hacia 2030. La Escuela de Voceadores de Prensa Libre inició su ciclo escolar en medio de la pandemia, porque con esto esperan seguir colaborando a la formación de muchos guatemaltecos. A pesar de la pandemia del COVID-19, este año 58 personas se inscribieron en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre para los distintos niveles. Manteniendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, se empleará un modelo híbrido, inicialmente presencial, pero todo dependerá del semáforo epidemiológico. Estamos muy contentos que a pesar de la pandemia logramos mantener el esfuerzo de tener la escuelita abierta, ¿verdad? Y con modificaciones a distancia y modelo híbrido y pues una inauguración con mucho menos gente, pero muy contentos de poder continuar con esta labor.
Lo más importante de esta labor es colaborar a la superación de las personas, ayudarlos en cada escalón de su formación académica y personal. Hay alumnos que completan su vida escolar en la Escuela de Voceadores y es sumamente gratificante para sus maestros verlos cumplir sus sueños. Me siento muy contenta de darle inicio ya al ciclo 2021. Algo atípico, como les decía, ¿verdad? Porque no podemos estar juntos en las tardes compartiendo en las aulas, pero el objetivo es el mismo. Colaborar con la superación de cada alumno, ¿verdad? Y ayudarlo en cada escalón del proyecto de formación para ellos. Este es el caso de Jacqueline Morales, una joven madre de 2 niños. Este año se graduará de bachiller. Ella ingresó a la Escuela de Voceadores en segundo básico y ha logrado cumplir satisfactoriamente con todas sus materias. Ahora está agradecida por tener la oportunidad de completar sus estudios. Gracias a Dios tengo mis abuelos que me ayudan a verlos y en la mañana me voy a vocear temprano y ya en la tarde a hacer mis tareas más que todo. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Con eso nos vamos a despedir nosotros, esperando que pase un excelente fin de semana. Recuerde que hay información el domingo, nosotros regresamos el lunes, por supuesto a esta hora con más información, y los dejamos con unas imágenes impresionantes. Estas las captó un turista, quien el pasado mes estuvo visitando Guatemala y fue testigo de la erupción del volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica. El hombre se encontraba acampando en una montaña vecina al Coloso y mientras meditaba, presenció y grabó el momento en que una densa columna de humo comenzó a salir del cráter. Impresionante, solo en Guatemala. Buenas noches.